En una aldea remota y apartada, rodeada de montañas altas y vastos campos que parecían perderse en el horizonte, vivía un humilde granjero de rostro curtido por los años y las dificultades. Era un hombre sencillo, sin grandes riquezas ni comodidades, pero su vida había estado marcada por un compañero especial, un burro fiel que lo había acompañado en cada jornada, desde los días soleados hasta las noches heladas. Ese burro no era solo un animal de trabajo, era un amigo leal, un confidente en silencio, un ser con el que había compartido incontables momentos de soledad y esfuerzo. Desde muy joven, el burro había sido su compañero inseparable. Juntos habían soportado los arduos días en los campos, la carga pesada de las cosechas y las inclemencias del clima. El granjero recordaba las veces en que había vuelto al atardecer, extenuado, y el burro siempre estaba a su lado, ofreciéndole una compañía que no pedía nada a cambio. A lo largo de los años, el burro se había vuelto parte de su vida, un reflejo de su propio esfuerzo y perseverancia. Sin embargo, los años no perdonan. Ahora, el burro estaba viejo, sus patas cansadas ya no le permitían caminar tan rápido como antes, y sus músculos, alguna vez fuertes, parecían haber sido vencidos por el peso del tiempo. Su lomo, que había cargado tantas veces las pesadas herramientas del campo, estaba arqueado y débil. A pesar de su evidente desgaste, el granjero no veía al burro como una carga. Para él, el animal merecía gratitud y respeto, no solo por lo que había hecho, sino también por todo lo que habían compartido. Aún en su vejez, el burro seguía libre, pastando los campos y disfrutando del viento y la tranquilidad de la naturaleza. El granjero lo dejaba vagar, a sabiendas de que esos paseos eran su recompensa por tantos años de lealtad. Era su manera de agradecerle por cada momento de sacrificio, por cada paso compartido. Pero un atardecer, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, el burro, llevado por su curiosidad, se aventuró más allá de los límites habituales. No buscaba nada en particular, quizás solo deseaba perderse un rato en la paz del campo, lejos del mundo y de sus propias limitaciones. Sin embargo, en su distracción, no notó el peligro que acechaba bajo sus patas. De pronto, el suelo cedió, y antes de poder reaccionar, el burro cayó en un pozo profundo y oscuro, un agujero olvidado que el tiempo había escondido bajo las sombras y la maleza. Fue una caída rápida y brutal. El burro, que nunca había sentido el miedo tan de cerca, sintió el impacto en sus huesos, el aire gélido y húmedo de las paredes de piedra, y la oscuridad que lo envolvía como un manto implacable. Al principio, no comprendía del todo lo que había sucedido. Miró hacia arriba y vio solo un pequeño círculo de luz, tan lejano que le parecía una ilusión. Sintió una mezcla de pánico y desesperanza que le atravesó el corazón. ¿Era este el final? ¿Había llegado el momento de despedirse de aquella vida que tanto le había costado? Intentó llamarle al granjero, emitir algún sonido que rompiera aquel silencio sepulcral, pero solo escuchó el eco de su propia voz, débil y ahogada en el fondo de aquel pozo que parecía no tener salida. Mientras tanto, el granjero, que había notado la ausencia de su amigo, comenzó a inquietarse. Sabía que el burro era viejo y frágil, y no podía evitar pensar en todos los peligros que podría enfrentar si se alejaba demasiado. Así que, con el corazón apretado y una angustia creciente, comenzó a buscarlo. Caminó por los campos, alzó la voz en la oscuridad, llamándolo una y otra vez, esperando escuchar su característico rebuzno en respuesta, pero el silencio era lo único que respondía. Avanzaba entre la penumbra, sintiendo el peso de la preocupación y el temor de haber perdido a su fiel amigo para siempre. La noche cayó, y con ella, la desesperación se instaló en el corazón del granjero. Se sentó en el suelo, con la mirada perdida en el horizonte, sin fuerzas para continuar buscando en la oscuridad. No sabía dónde estaba su burro, ni si lo volvería a ver. Los recuerdos de todos esos años juntos se agolpaban en su mente, y sentía una punzada de dolor en el pecho. Sabía que el burro era viejo, que tal vez ya había cumplido su ciclo, pero la idea de perderlo de esa forma le resultaba insoportable. Con las primeras luces del amanecer, un vecino que había pasado cerca del pozo escuchó el lamento débil y lastimero del burro. Sin pensarlo, corrió a la casa del granjero para informarle.
Ambos se apresuraron a regresar al lugar donde el burro estaba atrapado. Al llegar, el granjero se asomó al pozo y vio, en el fondo oscuro, los ojos tristes y cansados de su amigo. Fue un momento desgarrador. Sintió que algo en su interior se rompía al ver al burro, que siempre había sido tan fuerte y leal, reducido a esa sombra de desesperanza en el fondo de aquel agujero. Desesperado, el granjero reunió a los vecinos, pidiendo ayuda. Todos se unieron en un esfuerzo conjunto, tratando de encontrar una solución. Trajeron cuerdas, escaleras, improvisaron arneses, pero el pozo era demasiado estrecho, y cada intento fallido solo aumentaba la angustia del granjero y el cansancio del burro, que se resistía por miedo a cada movimiento que intentaban hacer para salvarlo. El tiempo pasaba, y cada minuto parecía alejar más las esperanzas de un rescate exitoso. El granjero, abatido, comenzó a aceptar la realidad. Sabía que no quedaban muchas opciones, y cada vez que miraba a su fiel compañero en el fondo del pozo, sentía que el dolor lo ahogaba. Finalmente, en un acto de desesperación y amor, propuso una solución desgarradora: cubrir el pozo con tierra. Con una voz que apenas podía sostener, explicó que sería mejor dejar que el burro descansara en paz, en lugar de prolongar su sufrimiento. Los vecinos, tras un momento de duda, aceptaron la propuesta. Sabían que el granjero amaba a su burro, y comprendían el dolor que debía sentir al tomar esa decisión. Así que, con un peso en el corazón, comenzaron a arrojar paladas de tierra al pozo, cubriendo lentamente al burro que seguía en el fondo. Cada palada de tierra que caía sobre el burro era como una despedida silenciosa, un adiós que el granjero no podía expresar en palabras. Sin embargo, lo que el granjero y los vecinos no sabían era que, en el fondo del pozo, el burro no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Al sentir la tierra caer sobre su lomo, algo dentro de él se activó. Recordó todos los años de lucha, todas las veces que había soportado el peso del trabajo sin quejarse, y en ese instante, decidió no dejarse vencer. Con cada palada de tierra que caía sobre él, el burro sacudía su cuerpo, dejando que la tierra se acumulase bajo sus patas, y poco a poco, comenzaba a elevarse sobre esa misma tierra que debía enterrarlo. El granjero, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, sintió una emoción indescriptible. Lágrimas de alegría y asombro corrieron por sus mejillas mientras observaba a su amigo, ese ser que creía perdido, elevándose con cada movimiento hacia la libertad. Finalmente, con un último esfuerzo, el burro dio un salto y logró salir del pozo. Al ver a su fiel amigo libre y fuera del pozo, el granjero sintió una mezcla de alivio, asombro y profunda gratitud. Se acercó al burro, y sin poder contenerse, lo abrazó con fuerza. Era como si el peso de los últimos días, la angustia y el dolor, se disolvieran en ese abrazo sincero. Los vecinos observaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, pues todos comprendían el milagro que acababan de presenciar. No era solo la historia de un burro que escapaba de un pozo, era una lección de vida, de esperanza y de resiliencia que quedaría marcada en sus corazones. El granjero, con la voz entrecortada, se dirigió a sus vecinos y dijo: «Hoy hemos sido testigos de algo que va más allá de nuestra comprensión. Mi amigo no solo ha salido de ese pozo, nos ha mostrado a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la fuerza para seguir adelante está dentro de nosotros». Sus palabras resonaron en el ambiente, llenas de una sabiduría que iba más allá de lo que podía explicarse con simples palabras. Durante los días que siguieron, el burro continuó su vida con una paz renovada. Aunque sus patas seguían viejas y cansadas, y su lomo arqueado, algo en su espíritu había cambiado. Los habitantes de la aldea comenzaron a verlo no solo como un burro más, sino como un símbolo de fortaleza. Incluso los niños, que solían correr a su alrededor jugando, ahora lo miraban con un respeto silencioso, como si entendieran la profundidad de su experiencia. Pero el impacto de esa experiencia no se limitó solo al burro o al granjero. Los vecinos que habían presenciado el momento contaban la historia a quien quisiera escuchar, y la historia del burro en el pozo comenzó a circular, alcanzando a otros pueblos y viajando más allá de la región. Pronto, la historia de aquel animal que había convertido la adversidad en su liberación se convirtió en una leyenda, un relato que se compartía en reuniones familiares,
en fogatas y en celebraciones, recordando a todos que en los momentos difíciles siempre había una forma de encontrar la salida. El granjero, con el paso del tiempo, entendió que su vida misma había cambiado. Cada vez que enfrentaba una dificultad, cada vez que el cansancio o la tristeza amenazaban con derrotarlo, recordaba el instante en que su amigo se sacudió la tierra del lomo y usó esa misma tierra para levantarse. Aquel acto de valentía del burro se convirtió en una enseñanza que el granjero llevaba en su corazón y compartía con todos los que conocía. Muchos aldeanos comenzaron a encontrar inspiración en la historia. Algunos, que habían perdido la esperanza en sus propios problemas, sintieron un nuevo impulso para enfrentar sus propias adversidades. Las palabras del granjero, sobre el poder de la resiliencia y la importancia de no rendirse, se volvieron un faro en medio de la oscuridad, una luz que recordaba a todos que, por más profundo que fuera el pozo, siempre existía la posibilidad de salir a la superficie. Con el paso de los años, la historia del burro en el pozo se convirtió en un símbolo de la vida misma. En la aldea y en los alrededores, las personas que enfrentaban problemas decían recordemos al burro en el pozo como una forma de darse ánimo mutuamente. Padres se la contaban a sus hijos, amigos a amigos, y se convirtió en una especie de ritual familiar y comunitario, una forma de recordar que, aunque la vida estuviera llena de dificultades, la actitud frente a ellas era lo que realmente importaba. Pero para el granjero, esta historia no era solo una fábula que contar, era una verdad que llevaba en su alma. Cada vez que miraba al burro, que ya caminaba lentamente por los campos, sentía que compartían un lazo más profundo, algo que las palabras no podían explicar. Ambos habían atravesado juntos el momento más oscuro, y ahora se miraban como dos sobrevivientes, como dos compañeros que habían superado lo imposible. El tiempo siguió avanzando, y el granjero, ya anciano, sabía que se acercaba el fin de su propia jornada. Con la serenidad de quien ha aprendido a ver la vida con los ojos de la experiencia, reflexionaba sobre su camino y sobre la presencia constante de su fiel amigo. Comprendía que aquella historia había cambiado la forma en que veía el mundo y su propia existencia. Ahora, cada momento tenía un nuevo sentido, cada dificultad era solo una oportunidad para seguir avanzando, y cada día era un regalo que la vida le daba para continuar aprendiendo y compartiendo. Finalmente, cuando llegó el día en que el burro también se fue, el granjero lo despidió con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de gratitud. No era una despedida triste, sino una mezcla de emociones intensas y agradecimiento. Sabía que aquel burro no había sido solo un compañero de trabajo o un amigo, sino un maestro silencioso que le había enseñado la lección más importante de su vida, la importancia de enfrentar las dificultades y de nunca, jamás, rendirse. Así, la historia del burro en el pozo perduró mucho después de que el granjero y su amigo partieron de este mundo. Pasó de generación en generación, inspirando a cientos de personas que encontraban en ella una luz en medio de sus propios pozos de oscuridad. Y así, la leyenda vivió y seguirá viviendo, recordándonos a todos que no importa cuán profunda sea la caída, siempre podemos encontrar la fuerza para levantarnos, sacudirnos la tierra y seguir adelante, transformando nuestras caídas en los peldaños que nos llevarán a nuevas alturas. Esta historia no es solo un relato de la resiliencia del burro o de la fidelidad del granjero. Es un espejo en el que todos, en algún momento, podemos vernos reflejados. Es un recordatorio de que, en medio de nuestras propias luchas, la verdadera fortaleza reside en no permitir que la adversidad nos sepulte. Porque todos enfrentamos nuestros propios pozos, nuestras propias sombras, y es en esos momentos, cuando todo parece perdido, que debemos recordar al burro en el pozo, que nos enseñó que incluso el polvo de la derrota puede ser la tierra fértil para nuestro crecimiento. Con cada caída, tenemos la oportunidad de elegir, permitir que el peso de los problemas nos venza o encontrar en cada palada de tierra la fuerza para elevarnos. En esta vida, todos llevamos una carga, todos enfrentamos el cansancio, el dolor y la incertidumbre. Pero así como el burro, si somos capaces de sacudirnos y de ver cada desafío como un peldaño, hallaremos el camino hacia la libertad y la paz que tanto anhelamos. Así, la historia se convierte en un himno a la esperanza y en un tributo a todos aquellos que, sin importar las circunstancias, eligen seguir adelante. Y como bien nos muestra el granjero, la verdadera gratitud y lealtad no se encuentran en los momentos fáciles, sino en los momentos de prueba,
en aquellos en los que elegimos estar junto a quienes amamos, compartiendo su carga y aprendiendo juntos las lecciones que la vida nos da. Hoy, esta historia sigue inspirando a quienes la escuchan, recordándonos que la resiliencia no es solo una capacidad, es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Porque cuando aprendemos a enfrentar nuestras caídas, cuando entendemos que el polvo que cae sobre nosotros puede convertirse en nuestra salvación, descubrimos el verdadero significado de la vida y el valor de cada paso que damos en nuestro camino. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete para ser parte de esta comunidad de inspiración y fortaleza. Dale un me gusta si te impactó el mensaje de resiliencia y la esperanza, comparte en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.